Temas de nuestra historia. Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente. Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana. Muy buenos días. Pues resulta que un 18 de enero, pero de 1868, fue designado Gabino Barrera como director de la Escuela Nacional Preparatoria. Y entonces hoy pues nos vamos a dedicar a hablar de este personaje que trajo el positivismo a México y de esta institución pues que es fundamental para nuestra universidad, para la Universidad Nacional de México, que se convertiría en autónoma en 1929. Tenemos el gran gusto de que nos acompañe una especialista del tema, que es la doctora María de Lourdes Velázquez Albo. Ella es investigadora asociada C del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, y entre sus obras ha publicado Los Congresos Universitarios y los Gobiernos de la Revolución, 1910-1933, también la participación estudiantil en el Congreso de 1917, y justamente tenemos para ustedes una publicación de María de Lourdes Velázquez Albo, que es Origen y Desarrollo del Plan de Estudios del Bachillerato Universitario desde 1867, 67 hasta 1990, o sea, todos los cambios que ha tenido el plan de estudios del bachillerato universitario. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Lourdes, es un gusto y te felicito por estos trabajos. Pues muy buenos días, Patricia, a ti y a tus radioescuchas. Me da mucho gusto estar aquí y pues con todo mi interés también por el tema. Pues tenemos para ustedes las líneas en cabina a su disposición, el 5536-8989, una alada sin costo 01800-505-2688, un correo de voz 5623-3281, y el correo electrónico es temasdenuestrahistoria@yahoo.com.mx. En Twitter síganos en @temashistoria y en Facebook en Temas de Nuestra Historia UNAM. También pues esperamos que ya se hayan compuesto los problemas técnicos y pueda usted escuchar en línea en el www.radiounam.unam.mx el programa durante una semana y después pasa al www.patriciagaleana.net. Bueno, tenemos 10 ejemplares de este estudio de la maestra Lourdes Velázquez sobre el origen y desarrollo del plan de estudios del bachillerato universitario desde 1867 hasta 1990. Bueno, pues empezaríamos por recordar que fue al triunfo de la República cuando se da la ley orgánica de la instrucción pública, que va a empezar pues lo que habían querido hacer los liberales desde antes, o sea, ya en 61 había habido un intento de hacer una reforma educativa, y esta ley pues es el inicio de la secularización de la educación en México, o sea, toda la reforma liberal que da pues el nacimiento al Estado laico mexicano no se habría podido
consolidar si no hubiera habido también un sistema educativo que la apuntalara, y eso es lo que se va a dar al triunfo de la República a partir de 67, pues con esta ley orgánica de la instrucción pública. Y pues Juárez le encarga primero a don Juan Antonio Martínez de Castro, que este abogado sonorense que había sido constituyente y que pues hizo una importante compilación, hizo el Código Penal encargado por Juárez por sus estudios de derecho, en el cual dio una ley para defender a los pobres, que fue conocida como la ley de los tinterillos. Y él era ministro de Instrucción Pública, Justicia e Instrucción Pública. Entonces él fue el que le encargó a Francisco Díaz Covarrubias la reforma educativa, y se decide crear la Escuela Nacional Preparatoria como una condición, una preparación para quienes querían ingresar a la Escuela de Altos Estudios, y encargan de la dirección de esta institución a Barreda, que había dicho una célebre oración patriótica el 16 de septiembre de 1867, en el cual pues da la interpretación positivista de la historia de México, señalando al periodo, todos nuestros radioescuchas recuerdan las concepciones de Comte, de que el individuo y los pueblos pasan por 3 estados: el teológico, el metafísico y el positivo. Y Barreda, en esa oración fúnebre que después ustedes podrán escuchar, porque es el texto que les hemos preparado para esta mañana, pues considera que en el periodo teológico, que para México fue el periodo en el que el clero y la milicia eran los que tenían el poder, después el periodo metafísico, en el que se pasa de esta etapa en la que todas las cosas se atribuyen a Dios o a fuerzas sobrenaturales, y en el periodo metafísico a fuerzas abstractas. Pues para Barreda ese periodo había sido el de la lucha de los liberales contra los conservadores, hasta que finalmente se había llegado a la etapa, al estado positivo, el científico, en el que habían triunfado los liberales. Sí, justamente en este entorno, Gabino Barreda se le encomienda la elaboración, la fundamentación del plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. Entonces, él venía de Francia, tenía una preparación relacionada pues con el momento histórico, y el positivismo era, digamos, la fuente, la teoría que él va a utilizar para sostener la fundamentación del plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria. Barreda tenía un interés y en todo el ámbito se tenía un gran interés por la educación. A la educación siempre se le ha dado una gran importancia, y justamente había que dar sustento a esta cuestión de la ruptura entre Iglesia y Estado, ¿sí? Entonces Barreda busca, fundamenta el plan de estudios y que sería, digamos, un elemento muy importante, porque sería la fundamentación también de la educación en los siguientes años. Durante 47 años, el primer plan de estudios que se elabora con esta fundamentación es la base. Y a lo largo de estos 47 se hacen algunos cambios en los planes de estudio
pero siempre fundamentados con esta orientación del positivismo. Los contenidos se van ajustando, justamente dándole prioridad a las materias científicas, ¿no? A las matemáticas, la física, todas estas materias, y sobre ellas, digamos, otras disciplinas, pero siempre pensando en lo positivo, porque supuestamente desde la perspectiva de Barreda ya habíamos alcanzado la etapa positiva, y a partir de ese momento tendría que desarrollarse la sociedad en ese sentido, ¿no? Una de las cosas que también se pretendían era calmar al país, ¿no? Unificar con educación las conciencias y tener paz, porque es por todas estas guerras que había vivido el país, pues se requería una estabilidad, y esa se pensaba buscar a partir de la educación. ¿Cómo? Unificando las conciencias con una educación que se llevara a cabo a partir de la educación en la Nacional Preparatoria, con sus contenidos, con sus propuestas, y es muy interesante cómo Barreda capta ampliamente todas estas preocupaciones del momento y cómo son llevadas a la organización de estos contenidos. El sistema educativo estaba basado, digamos, si podemos, digamos, el antecedente del sistema educativo, primero se tenían que llevar a cabo lo que se llamaban las primeras letras, después de que podían ser avaladas por un profesor, por algún profesor, y digamos, en este caso a cualquier persona podía recurrir a esto, nada más siendo avaladas por una persona que tuviera un reconocimiento como profesor. Y inmediatamente después, pasando de las primeras letras, pasaban a lo que era la Nacional Preparatoria. De hecho, era primeras letras y luego Escuela Nacional Preparatoria. Por eso la preparatoria es la piedra angular del sistema educativo, ¿sí? Porque fue digamos, el nivel que se estructuró con todas estas inquietudes. Era un proyecto muy importante, a partir del cual se dio impulso, ya en otros momentos se estructuró desde la Nacional Preparatoria. Incluso recordemos que se dieron los más importantes debates. Desde ahí los ateneístas organizaron las jornadas culturales. Entonces, la Nacional Preparatoria tiene una relevancia en nuestra historia. Debemos considerar en nuestra historia del sistema educativo, siempre considerar el estudio de la Nacional Preparatoria como un tema importante. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar música de la época. En esta ocasión vamos a escuchar el Vals Brillante de Aniceto Ortega. Recuerdan nuestros radioescuchas que era el compositor predilecto de Juárez. Y el disco en el que pueden ustedes, porque muchas veces nos preguntan que les digamos de dónde poder escuchar o obtener la música que utilizamos, es del disco Aires Nacionales, interpretado por Silvia Navarrete.
Bueno, después de estar escuchando esta bellísima interpretación de nuestra querida amiga Silvia Navarrete del Vals Brillante de Aniceto Ortega, pues regresamos y vamos a dar paso también a las preguntas y comentarios de nuestros radioescuchas. Don Bernardo Pérez de La Contreras nos dice que le da mucho gusto que se trate de este tema ahora que se está dando una reforma educativa también en nuestro país. Pues sí, en ese momento fue una gran reforma educativa porque el sistema educativo había estado en manos del clero hasta antes del triunfo de la reforma liberal. Entonces es la secularización de la educación, pues que era indispensable para la secularización de la sociedad. Y decía Juárez que acabar con el fanatismo era la forma más segura también de que no hubieran déspotas que gobernaran, que la educación era fundamental. Esto, un célebre discurso que dijo cuando reabrió el Instituto de Ciencias y Artes allá en su estado, en Oaxaca, cuando fue gobernador por última vez, y bueno, después ya va a hacer esta gran reforma a nivel nacional. Don Efrén Martínez nos pregunta que expliquemos qué queremos decir con secularización y también qué es la autonomía de la universidad. Con mucho gusto, don Efrén, así rápidamente le digo, secularizar es quitar de manos del clero, la secularización de los bienes que antes tenía el clero, bueno, pues dejan de estar bajo su control. Hablamos por eso de la secularización de la educación, porque deja de estar bajo el control de la Iglesia y ya no es una educación religiosa. Por eso es nuestra educación es y debe ser, y esto es un logro importantísimo de la reforma liberal, laica. Nada de que estas ideas que serían un retroceso terrible que se han estado manejando, las propuestas de las iglesias, en particular de la mayoritaria, de que se dé religión en las escuelas, lo que garantiza una convivencia democrática entre las diferentes formas de pensar es precisamente la laicidad del Estado, y esta debe de abarcar todos los órdenes, y desde luego el educativo pues es fundamental. Y la autonomía, bueno, cuando se crea la Universidad Nacional de México en 1910, en el centenario de la independencia, en la culminación del régimen porfirista, que después de eso pues justamente caerá estrepitosamente en unos cuantos meses con la Revolución de Madero, bueno, pues va a ser dependiente del Estado y van a darse una serie de problemas en la universidad que hacen que surja el movimiento de autonomía. Y este movimiento de autonomía implica no extraterritorialidad. Desde luego la universidad pues recibe el financiamiento público del Estado, pero es autónomo para regir todos sus planes de estudio. Sí, para organizarse. El concepto de autonomía ha tenido varias connotaciones, incluso desde el nacimiento de la Universidad en 10, de alguna forma no estaba implícita la noción de autonomía, pero de hecho en la forma como se organiza y en la forma como se pretende que lleve a cabo sus funciones, en ese sentido el deseo de organizar, es un artículo muy concreto de la Ley Orgánica de organizar la educación superior del país. Se le está encomendando ahí una tarea y tiene que ver con la autonomía. Entonces, la autonomía es digamos, un concepto que aparece en los años, en 1900, un poco antes de 1917 con el movimiento de Córdoba, y incluso
incluso en la universidad en esa época hubo un intento de solicitar la autonomía, pero es hasta 29 con el movimiento estudiantil que se otorga, y en ese sentido la autonomía es concebida en ese momento como la posibilidad para que la institución se organice, como considere, organice sus planes de estudio, su administración y sus bienes como así lo considere, independientemente de que es un organismo descentralizado del Estado con participación del mismo. Pero se elige a sus propias autoridades. Elige a sus propias autoridades. Es una parte fundamental, ¿verdad? También sí. Hay libertad de cátedra. Libertad de cátedra, todo lo que está encomendado como en sus tareas, la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, como en forma con libertad, ¿sí? Absolutamente tiene que ver, independiente del gobierno en turno. Exactamente. Don Eduardo Echegaray, de la Benito Juárez, nos felicita porque ahora estemos allá en el INERM y pide que no dejemos el programa de historia. Me imagino que se está refiriendo a que no vayamos a dejar aquí temas de nuestra historia de ninguna manera, ni todos los programas que se hagan de historia, al contrario, que se multipliquen. Don Francisco Ochoa, que se corrijan los desastres que quedaron de la docena trágica. Bueno, pues es su comentario. Muchas gracias, don Francisco. Don Jesús Ríos pregunta sobre la influencia que tuvo el krausismo en la generación positivista y en Gabino Barrera. Sí, pues justamente en una de las disciplinas de la Nacional Preparatoria era la lógica. Y en esa materia es donde se dan, digamos, los debates en cuestión de qué corriente positivista se debería seguir. Y ahí es donde podemos encontrar, digamos, la influencia de todas estas tendencias. Incluso citando a Leopoldo Sea, que es el autor del mejor trabajo que se ha hecho el positivismo en México. En México, exactamente. Y nos dice, las diferencias que había, dice, eran los mismos que durante mucho tiempo habían dado a los católicos y aún los mismos liberales en contra del positivismo, porque peleaban, digamos, en ese sentido, porque pues el positivismo consideraban que pues que era una filosofía que afectaba obviamente a los intereses de este grupo de los católicos. Pero dentro de esa vertiente, digamos, había desde el positivismo alguna tendencia que se acercaba a lo que cierto grupo de católicos pensaba que sí podía llevarse a cabo en la Nacional Preparatoria. Entonces dice, eran las mismas, pero era en el sentido de un debate con la filosofía que se llevaba con el fundamento positivista. Y nos dice, eran las mismas de que en la filosofía positiva no existía certidumbre alguna respecto a las cuestiones de orden moral, como lo eran la existencia de Dios, la del alma y el sentido del hombre. En cambio, en la lógica de Tiberheim, aún se tratase de un escritor liberal, se encontraba una filosofía de carácter espiritualista. Entonces, era, digamos, el punto de discusión. Claro, que se había dado también con Comte y Saint-Simon, por ejemplo. Hay que recordar que Augusto Comte, de quien fue alumno en París, Gabino Barrera, cuando se va a estudiar medicina a París, después de haber estado prisionero de los norteamericanos, porque combatió en el Molino del Rey. Hay que recordar este dato que a veces no nos acordamos, de que muchos de estos liberales primero habían sido voluntarios en la lucha contra la invasión
de Estados Unidos, y después se va a París y allá será alumno de Augusto Comte, quien, habiendo sido muy cercano de Saint-Simon, rompe con él, da esta tesis de los 3 estados, en la cual considera que en el teológico que es el ficticio, el primitivo, el religioso, en donde se atribuyen todos los fenómenos que acontecen a dioses. Se pasa, él dice que en esta etapa también se pasa por 3 estadios, que es el fetichismo, el politeísmo y el monoteísmo, y acaba haciendo después un análisis del Génesis y de la creación sobrenatural en su curso de filosofía positiva, que es la obra donde da toda su tesis de los 3 estados. Después del metafísico, pues estas fuerzas que se engendran a sí mismas, y estas fuerzas abstractas como la naturaleza, y en el positivo, que es la razón y con la inteligencia la que va a descifrar todas las cosas que nos suceden, y donde la humanidad sustituye al amor a Dios. Él también tuvo una polémica tanto con los liberales y con los sansimonianos como con los católicos. Su idea era que si no había orden no podía haber progreso, y que la jerarquía social no se daba por Dios sino por el trabajo, y que el hombre se entendía solamente dentro de la sociedad. Por eso se le ha llamado el padre de la sociología. Y esta polémica que tiene Comte con liberales y católicos en Francia, aquí también se va a reproducir, inclusive en el Congreso, con diferentes líneas políticas, porque Barreda insiste en la obligatoriedad de la educación primaria, por ejemplo, y los liberales rusonianos dicen que no se puede coartar la libertad ni siquiera para eso, ni siquiera para dar educación. Y desde luego con los católicos, que estaban en contra de la tesis positivista. Así es. Sí, la expresión de toda esta filosofía como decía, en la organización de los planes de estudio es muy interesante, porque se adapta a las condiciones de nuestro país. Entonces se parte de un orden jerárquico de la teoría, se parte de la lógica, y se inicia con las matemáticas, la organización del plan de estudios. Sí, es que eso es muy interesante, porque claro, cómo se expresan esas ideas concretamente en el plan de estudios. Vamos a escuchar la oración patriótica de Gabino Barreda para que después la maestra Lourdes Velázquez nos diga pues cómo se aterrizaron estas ideas de Barreda en la enseñanza de la Escuela Nacional Preparatoria y los cambios que sufrió. El 16 de septiembre de 1867, Gabino Barreda pronunció en Guanajuato su Oración Cívica, en la que hizo una interpretación histórica de México bajo los principios del positivismo de Augusto Comte. Barreda afirmaba que el triunfo de la Reforma constituía la victoria del espíritu positivo, que arrebataba a la teología el control de la sociedad. Escuchemos. Conciudadanos, hemos recorrido a grandes pasos toda la órbita de la emancipación de México. Hemos traído a la memoria todas las luchas y dolorosas crisis por que ha tenido que pasar, desde la que lo separó de España hasta la que lo emancipó de la tutela extranjera que lo tenía avasallado.
hemos visto que ni una de estas crisis ha dejado de eliminar alguno de los elementos deletéreos que envenenaban la constitución social, que del conjunto de esas crisis dolorosas pero necesarias ha resultado también, como por un programa que se desarrolla, el conjunto de nuestra plena emancipación. Hemos visto que 2 generaciones enteras se han sacrificado a esta obra de renovación y a la preparación indispensable de los materiales de reconstrucción. Tenemos esas leyes de reforma que nos han puesto en el camino de la civilización, más adelante que ningún otro pueblo. Tenemos una constitución que ha sido el faro luminoso al que en medio de este tempestuoso mar de la invasión se han vuelto todas las miradas y ha servido a la vez de consuelo y de guía a todos los patriotas que luchaban aislados y sin otro centro hacia el cual pudiesen gravitar sus esfuerzos. Una constitución que, abriendo la puerta a las innovaciones que la experiencia llegue a demostrar necesarias, hace inútil e imprudente, por no decir criminal, toda tentativa de reforma constitucional por la vía revolucionaria. Hoy, la paz y el orden, conservados por algún tiempo, harán por sí solos todo lo que resta. Conciudadanos, que en lo de adelante sea nuestra divisa libertad, orden y progreso. La libertad como medio, el orden como base y el progreso como fin. Triple lema simbolizado en el triple colorido de nuestro hermoso pabellón nacional, que empuñado por Zaragoza el 5 de mayo de 1862, aseguró el porvenir de América y del mundo, salvando las instituciones republicanas, que en lo sucesivo una plena libertad de conciencia, una absoluta libertad de exposición y de discusión, dando espacio a todas las ideas y campo a todas las inspiraciones, deje esparcir la luz por todas partes y haga innecesaria e imposible toda conmoción que no sea puramente espiritual, toda revolución que no sea meramente intelectual. Que el orden material conservado a todo trance por los gobernantes y respetado por los gobernados, sea el garante cierto y el modo seguro de caminar siempre por el sendero florido del progreso y la civilización. Después de pronunciar este discurso, Barreda fue llamado por el presidente Benito Juárez para encabezar la comisión encargada de redactar un plan de reorganización educativa que llevaría a la creación de la Escuela Nacional Preparatoria. Fue así que el 2 de diciembre de 1867, el presidente Benito Juárez expidió la Ley Orgánica de la Instrucción Pública bajo la premisa de que difundir la ilustración en el pueblo es el medio más seguro y eficaz de moralizarlo y de establecer de una manera sólida la libertad y el respeto a la Constitución y a las leyes. Esta ley, elaborada por Gabino Barreda, ideó, fundó y sostuvo la Escuela Nacional Preparatoria y sirvió de norma para colegios semejantes en los estados. Escuchemos. Artículo 1. Habrá en el Distrito Federal, costeadas por los fondos municipales, el número de escuelas de instrucción primaria de niños y niñas
que exijan su población y sus necesidades. La educación gratuita se establece en varios puntos de esta ley. Artículo 5. La instrucción primaria es gratuita para los pobres y obligatoria en los términos que dispondrá el reglamento. Artículo 87. En lo sucesivo, no se cobrará en las escuelas ningún derecho de inscripción ni de examen. En cuanto a la educación preparatoria, esta ley establece las 34 asignaturas que se impartirían. Finalmente, el artículo 89 destina los edificios encargados de las labores educativas. Bueno, pues ya escucharon ustedes la oración patriótica que le valió a Gabino Barreda, pues después ser nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria. Nos han llegado una serie de llamadas. Doña Hilda de San Román nos dice que sigue sin funcionar la transmisión en Internet. Pues aquí nuevamente se lo decimos a nuestros compañeros encargados de este problema. Ojalá que lo puedan resolver. Le agradezco mucho a doña Hilda, por otra parte, sus felicitaciones. Don José Luis Jaime Correa, de la Cuauhtémoc, nos pide cómo se vincula el positivismo pues con el despotismo y el liberalismo. Bueno, aquí en México lo que pasa es que de esta escuela, como ya ustedes escucharon, el lema, libertad, pero orden y progreso, precisamente lo que decía la maestra Lourdes Velázquez, después de todas estas guerras y demás, pues querían que hubiera orden para que hubiera progreso, y viene esta idea de que se conserve el orden y la paz, que bueno, pues es la base de la dictadura porfirista. Y don Justo Sierra y otros científicos, que se les llamaba los científicos porque habían sido formados en esta escuela positivista, como Pablo Macedo, como Limantur, como Bulnes, pues tenían un periódico que se llamaba La Libertad, y que en él como subtítulo tiene que era el periódico liberal conservador. O sea, los liberales que habían sido revolucionarios durante todo el siglo XIX desde Hidalgo, bueno, pues se vuelven conservadores del orden y de la paz, y bueno, pues apoyan a la dictadura. Esta es la vinculación que le podemos dar. Don Agustín Mondragón pues quiere que pasemos su comentario al aire de que el clero político cuenta con el 90% de la enseñanza privada, que se multiplicaron en este tiempo las universidades privadas manejadas por la Iglesia. Así que lo cual ciertamente no es lo de desearse, porque, repito, es importante mantener la laicidad de la educación. Doña Lourdes Rivera nos pregunta que qué tanto tiempo estuvo Gabino Barreda en la preparatoria, y don Juan Nuevo Vidal quiere que le digamos pues qué fue lo que hizo concretamente don Gabino Barreda en la preparatoria. Y bueno, pues justamente lo que hizo fue el plan de estudios. Justamente fundamentar, organizar y determinar los contenidos de estudio. Entonces, las ciencias de carácter positivo se constituyeron en la base de los planteamientos. A las materias del plan de estudio se les dio un orden de prioridad según la jerarquía asignada por la teoría de Comte. La lógica que se adoptó consistió en ir de lo más abstracto a lo más concreto. Se iniciaba con matemáticas, aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, con nociones fundamentales de cálculo infinitesimal. Se continuaba con las ciencias naturales, cosmografía, precedida de las nociones indispensables de mecánica racional, física, geografía, química, historia natural e historia de la metafísica.
en tanto que al final se incluían las materias de lógica, raíces griegas, ideología, moral, gramática general, gramática española, literatura y cronología. Los idiomas como el latín, inglés, francés y alemán y las materias prácticas como teneduría de libros, taquigrafía y dibujo se intercalaron en la estructura descriptiva. Entonces es muy interesante la lógica, la organización que le dio para dar fundamento a la educación preparatoria. Y yo creo que ese es el aporte más importante de Barreda, la elaboración, darle sentido, darle lógica al plan de estudios de la Nacional Preparatoria. O sea, cómo se expresa, y en ese sentido quedó expresada así. Estos estudios después se podía seguir con las profesiones, con las carreras de abogados, médicos farmacéuticos, agricultores y veterinarios, ensayadores de metales, pero podían continuar, o sea, porque de hecho la preparatoria ha tenido estos dos sentidos, por una parte terminal y por otra parte propedéutica, para ingresar a las profesiones. Entonces, y en ese sentido se pensaba que con esa preparación los jóvenes podían o incorporarse a la vida o incorporarse a las profesiones. Y entonces nada más, nada menos que eso fue la labor de Barreda en ese momento. Dar todo este significado no fue tarea, no era tarea fácil. Entonces yo creo que tiene una gran importancia más allá de las personas o de si se comparte o no se comparte la idea del positivismo, pero en ese momento fue una opción importante para darle sentido a la educación. Claro que sí. Y bueno, hay otras preguntas que nos hace también don Ángel Germán Martínez Sosa, que creo que ya estuvo respondida. La relación de Gabino Barreda con Augusto Comte, bueno, pues él asistió a sus clases cuando fue su alumno y seguidor, ¿verdad? Las dos cosas, lo escuchó en su cátedra y por lo tanto fue su alumno y fue su discípulo, o sea, fue su seguidor. Y en cuanto a Gabino Barreda y Justo Sierra, bueno, pues también ya comentamos que se formó Justo Sierra en esta escuela positivista, y después también empezó a hacer también críticas al propio sistema positivista. Sí, incluso en 1907, digamos, la tendencia de los planes de estudio desde 1867 hasta 1914 fue la orientación positivista, pero se incorporaron, digamos, las nociones el positivismo de Spencer, de Mills, como decía antes, en la lógica, pero también, digamos, incorporaron materias prácticas. Y justamente a Justo Sierra, en el plan de estudio de 1907, es donde él interviene, ¿sí? Porque también ya se empezaba a buscar una orientación práctica en la educación, o sea, no nada más que se formara el sujeto en una cultura, sino también aquí es donde se empieza a incorporar el sentido de la educación práctica, y es en el plan de estudio de 1907 con las prácticas de laboratorio y todo esto que se incorpora esta noción. Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar más música. Y ahora vamos a escuchar el himno de la Escuela Nacional Preparatoria de Manuel Bermejo.
Bueno, pues ahí con nuestro Goya ya escucharon el himno de la Escuela Nacional Preparatoria, que pues ha sido una institución de donde pues se formaron presidentes desde Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Alemán, Adolfo López Mateos, todos ellos estudiaron en la Escuela Nacional Preparatoria. Pues desde mucho antes, toda la clase política, toda la clase dirigente. De ahí salieron las 3 vertientes de los partidos, justamente del grupo de los 7 sabios, que en la segunda década de los años 10, más o menos 1915-17, constituían el grupo de los 7 sabios. Y ya está Lombardo Toledano, Antonio Castro Leal, Gómez Morín, que son después los que van a dar pie a las 3 fuerzas políticas. A las 3 fuerzas políticas y salen de la UNAM. Así es. Y además de su himno también tiene su escudo, que lo pintó el pintor Bolívar, que también hizo una obra magnífica que tenemos en el Museo de la Mujer sobre las mujeres en la historia de México. Y bueno, hay muchas preguntas y comentarios, pero yo quisiera recordar que don Gabino Barreda murió, después de que entró a la política también, fue diputado, tuvo ahí sus conflictos con los liberales que no estaban de acuerdo con sus ideas positivistas, con los grupos católicos, lo tuvieron que mandar hasta Berlín. Regresó y muere en 1881. Y en 82, esto yo lo quería decir porque me parece muy interesante, Matilde Montoya es la primera mujer que entra a la Escuela Nacional Preparatoria y después será la primera mujer en América Latina que tendrá el primer título de una universidad, que fue el título en dentistería para poder ejercer la odontología, y fue una exitosísima profesionista porque introdujo el éter para la curación de la odontología. Y esto no se destacaba en la prensa entonces, porque se decía que por la delicadeza de sus manos y cosas por el estilo, y no porque iba a la vanguardia en su profesión. Otro aspecto importante que podríamos recordar para este programa, que es de historia, que en 1885 en los programas de la Escuela Nacional Preparatoria se separó la historia de México de la historia general. Y pues en 86 se hace en la Escuela Nacional Preparatoria la primera exposición nacional, en fin, ya el Ateneo que ya había mencionado la maestra María Lourdes Velázquez, y nos han llegado muchas preguntas que en los poquitos minutos las voy a mencionar, Lourdes, y después tú las comentas. Le agradecemos, también hay felicitaciones a don Sergio Ocaña, que nos pide que se abran más espacios, más programas de historia, y que también para tratar la conquista y la colonia. Bueno, pues muy bien, tomamos en cuenta. De las felicitaciones, además de mandar felicitaciones, don Porfirio Díaz de León le manda saludos en particular a la doctora Velázquez. Dolores Martínez Rivera nos manda muchos saludos, muchísimas gracias. Don Rafael del Valle comenta un hecho histórico muy real. Dice que la autonomía universitaria no fue resultado de la demanda estudiantil, sino fue una iniciativa del propio presidente Emilio Portes Gil. Sí, justamente fue la coyuntura política en ese momento por lo que se dio la autonomía. Y efectivamente los estudiantes en ese momento no la habían solicitado. Sin embargo, en 1922-24, desde la Federación Nacional desde la Federación de Estudiantes, sí se había hecho un pliego petitorio para pedir la misma. Y justamente Portes Gil, que era presidente en esa coyuntura,
aprovechando la situación, estaban en época de elecciones, se había lanzado Vasconcelos como candidato y que era un personaje que tenía mucha simpatía con los estudiantes, y justamente para que un movimiento que se había dado de estudiantes que se había suscitado por la modificación de un plan de estudios y de la implementación de exámenes, se lleva a cabo ese movimiento, y entonces ese movimiento tendía a extenderse, y aprovechando esa coyuntura de las elecciones y para que no se extendiera el problema a todo el país, pues se da la autonomía, aprovechando que anteriormente se había solicitado por la Federación. Claro. Don Porfirio García de León comenta que otras implicaciones tuvo esta ley orgánica de la instrucción pública, además de la creación, si tuvo alguna otra concretamente efecto. Pues sí, en las profesiones, en las que ya había mencionado, también organizar estas profesiones, y también a nivel, como decía, la preparatoria era la piedra angular. Entonces, a partir de ella, se organizaron los estudios previos y los estudios hacia las profesiones. Le agradecemos muchísimo a don Rafael Gamboa Martínez su llamada. Dice que es un orgulloso egresado de la Escuela Nacional Preparatoria, lo mismo que a don Fermín Luis Ramírez, que le parece importante que se traten estos temas, que de otra forma es difícil que le lleguen al público en general. Y bueno, nos quedan todavía unos minutos y nos gustaría que la maestra María Lourdes Velázquez Albo nos hablara de cuáles fueron los otros cambios importantes que se han hecho en el plan de estudios. Hubo, preparatoria. Como comentaba, varios cambios, pero partiendo de la orientación, digamos, y del interés, creo que, como había comentado, de 1867 a 1914, digamos, la preocupación en los planes de estudio fue la fundamentación, se dio el énfasis en la fundamentación positivista, con variantes, como lo habíamos comentado, y se incorporan materias, se sacan, pero siempre tomando como punto la orientación positivista. A partir de 14, incluso en 14 se incorporan con Huerta, se incorporan, se militariza la preparatoria. Sí, es terrible, les ponen grados, sí, y tenían que usar uniforme militar y demás. Sí, pero y aquí en todo este periodo hasta, digamos, 20, y que hubo varios cambios, aunque fue breve el periodo, hubo muchos cambios, la preocupación fue por los métodos de enseñanza. Y aquí también desde la Constitución de 17 se empieza a hablar ya desde de la secundaria, ¿sí? Hasta la década de los 20, en 1925 oficialmente ya se separa la secundaria de la preparatoria, ¿sí? Entonces, la primera orientación en los métodos de enseñanza, de meter toda lo que era la instrucción práctica, se mira la escuela, la high school norteamericana, y entonces hasta 1925 se hace esta separación. A partir de los planes de estudios, el siguiente corte de 1920, ya con el ascenso de los sonorenses al gobierno, pues había que reorganizar el sistema educativo, y entonces la preocupación era en el sentido de dar educación a toda la población, por parte de esta política en ese momento de conciliar después de la revolución,
pues también el interés era conciliar los intereses pues de los grupos mayoritarios. Y entonces en 20 la orientación del plan de estudios fue justamente de orientar, digamos, para que alcanzara a una mayor población, y también en el sentido de vincular al aparato productivo las orientaciones. También en la universidad se intentan cambios, nada más que la universidad, como se había formado con las escuelas tradicionales, y había tenido resistencias para dar, digamos, estos cambios. Y bueno, obviamente la Nacional Preparatoria, por pertenecer a la universidad, también tiene sus resistencias en esta cuestión de la orientación. Pues muchísimas gracias a la maestra Lourdes Velázquez Salvo de que haya estado con nosotros esta mañana en temas de nuestra historia. Pues muchas gracias a ti, fue un placer. Agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible este programa, en las voces de los textos, Tessa Uribe y Esteban Escárcega, en los controles de audio, Socorro Montes, en la producción y en los teléfonos, Quetzalín Becerril, con el apoyo de don Felipe Guerra, y Patricia Galeana se despide hasta dentro de 8 días. Temas de nuestra historia. Un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente. Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.